el taxi. Aquí estamos. Pero ahora sí, me parece que de nuevo la conexión. Vale. Te cuento lo que le he comentado a los entrevistados anteriores. Esta idea, en principio, iba a ser un libro. Yo quería recoger una serie de testimonios de artistas y músicos de Venezuela contemporáneos, pero ese proyecto se estancó, surgieron otros asuntos y no pude desarrollarlo. Llega la pandemia, aparecen los lives como una forma de comunicación así bastante activa, novedosa, y dije, ¿por qué no conversar en directo y dejar que la gente participe y escuche en directo a los artistas? Y la primera experiencia fue bastante positiva, muy agradable, y ahora arrancamos esta segunda temporada contigo, con tus historias y con la revisión de tu carrera que todos admiramos. Gracias. Entonces, por la parte que me toca. Vamos a comenzar desde el inicio, desde los orígenes. Hay un detalle en tu biografía que me resultó muy curioso y que, dada la situación de Venezuela, viene a ser como una ironía del destino. Enero de 1959, Fidel Castro y la Revolución Cubana triunfan, entran a La Habana, y en febrero tú naces en Cuba. Sí. Pero inmediatamente migras a Venezuela. ¿Cuál era tu situación familiar? ¿Tus padres son cubanos? ¿Eran venezolanos que estaban residiendo allá? ¿Cuál es la historia de tu familia y tu instalación en Venezuela? Como dice un amigo, nadie es perfecto. Mis padres son cubanos, ellos vivían en Venezuela, en Maracaibo, desde la segunda mitad de los años 50. Y cuando yo fui a nacer, mi mamá decidió que yo fuese a nacer en Cuba. O sea, yo fui concebido en Maracaibo y fui a nacer a Cuba. Lo que estuve fueron 30 días, que fue el tiempo suficiente para que mi abuelo, que no estaba de acuerdo con el matrimonio de mis padres, se ablandara con la figura del nuevo bebé de la familia. Y eso fue todo. Y claro, en tiempos recientes me he dedicado a preguntarle a mi mamá para ver si puede transmitirse la información, porque siempre he sentido curiosidad y nunca había tenido la versión lo más exacta posible, y de cómo fue que yo salí de Cuba, si yo tuve pasaporte cubano alguna vez. Necesitaba uno para salir de Cuba, estaba la revolución en pleno. Aunque las verdaderas revoluciones no son así. Las verdaderas revoluciones son para quitar dictaduras e instalar democracias. Pero bueno, esto fue una cosa terrible, una tiranía que ya pasa los 60 años. Y ella tenía un amigo que estaba con los revolucionarios y lo llama y mira, tengo este problema, yo vivo en Venezuela desde hace años, ya, de hecho somos venezolanos, ya se habían nacionalizado venezolanos. Necesito sacar a mi hijo de aquí. Entonces él le dijo, bueno, mira, o puedes esperar que te salga el pasaporte por la vía de esta gente que está saliendo, o yo te puedo conseguir uno, pero a lo mejor le va a pesar a tu hijo en el futuro. O sea que ellos ya sabían desde ese momento qué querían y para dónde iban, definitivamente. Pero entonces, como las cosas antes a nivel migratorio en todo el mundo eran mucho más sencillas que ahora, mi mamá fue al consulado de Venezuela en La Habana y consiguió que le dieran un salvoconducto con el cual yo salí de Cuba con mis padres venezolanos, y apenas llegué a Venezuela, pues ya comenzó mi papeleo para hacerme venezolano. Vale, y se instalaron en Caracas, ya no en Maracaibo, sino... Bueno, exacto, fuimos poco a poco. Entiendo que Maracaibo un tiempo, después Barquisimeto, después Maracay y después Caracas. Más o menos como la cuña de Telcel, pero no tan rápido. Te quería preguntar ahora por tus aficiones, tu acercamiento a la música. Entiendo que estudias en el Santo Tomás de Aquino, más adelante la Universidad Simón Bolívar. Son momentos como de descubrimiento, de experiencia, de acercarse a la música, a la radio. ¿Cuáles eran tus gustos, los grupos que te gustaban, tu acercamiento a la guitarra? Cuéntanos un poco ese periodo de formación. Yo comienzo siendo fanático de la radio y de la música, por supuesto, que escuchaba en la radio. Mi recuerdo más nítido es una emisora que quedaba en Caracas, en los estudios de Radio Continente, en la Avenida México, se llama RM Radio. Allí estaba Chile Veloz, allí estaba Carlos Raivans, allí estaba Enrique Hoffman, gente a la que yo admiraba muchísimo y que después conocí en el mundo publicitario y nos hicimos buenos amigos. Y yo iba a la recepción, yo agarraba un carrito por puesto donde yo vivía en Los Caobos, por toda la Avenida Andrés Bello,
me bajaba más o menos por ahí por San Bernardino, caminaba hasta la Avenida México e iba a la recepción de la emisora de radio a buscar las copias multigrafiadas de las letras de las canciones que más sonaban en esa emisora. Y entonces la nota era que uno las cantaba en su casa mientras las escuchaba en la radio. Y un día, no. Y un día mi papá, que vio todas esas cosas, decidió regalarme una guitarra, porque decidió regalarme una guitarra. Y estaba yo en el colegio, cuarto año de bachillerato, más o menos, tercero, cuarto año, y empecé a desarrollar el gusto ya por otro tipo de música que no sonaba tanto en esa radio, un poco más progresivo, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Jethro Tull, todas esas bandas intercambiando discos en el recreo. Y nada, comencé intentando sacar los acordes de las canciones que más me gustaban de Genesis, tocadas por Steve Hackett. Y ese fue, digamos, mi primer acercamiento en serio con la música, tratando a través del oído nada más de descifrar esos acordes. Y así fui aprendiendo. Vale. Luego de eso, en quinto año de bachillerato, mi colegio nunca había sido de participar en nada, pero del Colegio San Agustín en el Marqués lo invitan al colegio a que envíe un grupo musical para participar en un festival de música. Y los curas, que me veían siempre intercambiando discos en el recreo, me llaman y me dicen: Castillo, queremos que arme un grupo y represente al colegio en un festival de rock en el Colegio San Agustín. Le ofrecemos la sala del multígrafo. Entonces, para ensayar. Bueno, ¿de dónde sacamos los instrumentos, la batería? Total que los conseguimos. Recluté a algunos del salón que querían y ahí armamos una banda. Pero lo que más nos llamaba la atención era ensayar en el salón del multígrafo, que eran donde se copiaban, donde se hacían los exámenes. Claro. Eso nos daba mucha esperanza de poder conseguir algún examen de antemano. No sucedió nunca. Ensayamos allí. Cantamos dos canciones, una era Un hada, un cisne de Sui Generis y otra original que compusimos, que ni me acuerdo, y participamos en el festival. ¿Y ya ahí conocías a alguien de Témpano o la idea de Témpano es posterior? No, es un poco posterior. De allí se acaban las clases, nos graduamos de bachiller, cada uno toma su rumbo. El baterista y yo, que éramos muy, muy buenos amigos, lo seguimos siendo. Formamos un grupo con un bajista que conocimos por allí en el festival, que vivía en Macaracuay. Entonces hicimos un trío llamado Diedra. Vale. Unas casas más abajo, Macaracuay, ensayaba otro grupo llamado Magia. Y nos hicimos amigos, pues, porque nada, que si en las patinatas en diciembre, que si ahí todo el mundo caminaba en el parque, y íbamos a los ensayos unos de otros. Hasta que el baterista de mi grupo se vino a Estados Unidos a estudiar. El guitarrista de Magia se fue a Francia a estudiar, y entonces dos de los miembros de Magia que quedaron en el aire y dos de los miembros de Diedra, que era mi grupo, que quedamos en el aire, nos juntamos, y eso es Témpano. Vale, ya estudiabas en la... Ahí, Simón Bolívar. Ahí estudiaba en la Simón Bolívar, sí. Aparece el álbum entonces Atabal Yemal en 1979, esta idea de rock progresivo. Sin embargo, yo creo que la canción Anhelos es diferente, ¿no? Sí. Ya tiene como una sonoridad distinta, tiene como otra búsqueda. Sí. ¿Qué había o sea, cómo fue tu relación con ese primer Témpano? ¿Ya había sintonía entre todos los integrantes? Más o menos tú tenías otra búsqueda. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Era como todos los grupos cuando nacen. Tú eran muy chamos también, ¿no? Claro. Que 20 y pocos años. 20 y poquitos, claro. Vale. Tú cifras todas tus esperanzas, tus sueños y tus ilusiones en ese proyecto de vida. Entonces todos soñamos vivir de la música y ser famosos y que lo que yo toco trascienda. Todo eso forman parte de los sueños. Y quisimos meter allí en ese disco todo lo que teníamos en la mente. Dejamos temas por fuera, pero no muchos. Lo que ocurrió es que después que hicimos ese disco, sí compusimos bastantes cosas, que ya luego te cuento cuál fue su destino. Pero nosotros decíamos, por ejemplo, Genesis en el disco A Trick of a Tale hace una cosa muy progresiva, con Squon, con Dance on a Volcano,
pero de repente toca Ripples. Ripples es una canción pastoral. Y Anhelos es una canción pastoral, pero que no era otra cosa sino la declaración de amor que yo le compuse a mi primera novia. Como yo era incapaz de decirle te quieres empatar conmigo porque era muy penoso, decidí componerle esa canción y cantársela en el carro en aquel entonces. Y mis compañeros decidieron grabarla. No, vamos a grabarla. Entonces la grabamos y ahí quedó Anhelos. Es tu única participación con ese primer témpano, ¿no? Haces ese disco y sales ya... Sí. Luego sales para Pepe... Aditus. Pepe... Pero antes, vale. Sí, antes de entrar a Aditus ya estaba en PPS por otra cosa muy curiosa. En vacaciones de la universidad yo trabajaba en una tienda de discos en frente de mi casa. Yo vivía en la California, en el Unicentro del Marqués. El dueño de esa tienda de discos surcos era cliente de mi papá. Entonces mi papá, a través de sus influencias, como veía que me gustaba mucho la música, ellos vendían discos. Yo iba a trabajar encantadísimo en vacaciones de verano, en diciembre, a la tienda. Y allí conocí a Antonio Mejías, que era un empleado de la tienda, que vivía en una casa en el Marqués, en una habitación alquilada de una casa cuyos dueños tenían un hijo que estudiaba cine en California, regresó a Venezuela y él me lo presentó. Yo quiero que tú conozcas a este señor porque viene con unas ideas increíbles. Y lo lleva un día a la tienda. Entonces empezamos a conversar, me muestra las letras que tenía, loquísimas, unas letras increíbles que a mí me encantaban. El look del tipo era completamente New Wave y él decía, esto es New Wave. Y yo le dije, mira, yo no conozco a nadie, yo toco con témpano, lo más que puedo hacer es que te llevo a un ensayo de témpano a ver qué les parece a ellos esto, a ver qué inventamos. A mis compañeros de la época les pareció increíble y entonces decidimos formar una banda que girase alrededor de la figura de Pedro Pérez. Okay. Y el nombre que adoptamos fue a sugerencia de él, era su idea, Pepes. Él quería que el grupo se llamara Pepes. Era Pepes. La duda que yo tenía, es Pepes, PPS, siempre, pues la idea, la recuerdo. La idea original era que nosotros queríamos que el grupo se llamara Pepes, por eso era Pepe apóstrofe S, Pepes o los Pepes. Pero no hubo manera y forma humana de que nadie dijera Pepes. Todo el mundo decía PPS. Y más aún, la gente pensaba que era por Pedro Pérez Show. Es completamente falso. La idea original era Pepes. Total que armamos la banda. En el mismo estudio donde grabamos el disco de Témpano, Ataba el Yemal, grabamos el primer disco de PPS con la misma formación de Témpano. Okay. Cuando yo salgo de Témpano, o cuando me salen de Témpano... Eso te iba a preguntar, ¿es cierto que te echan de Témpano? Sí. Al final de la gira de las 7 estrellas, que hicimos con 6 grupos de diferentes géneros, por 7, éramos 7 agrupaciones, por 7 ciudades de Venezuela, celebrando los no sé cuántos años de la democracia en el 81, no recuerdo bien, creo que era 81, bajo el gobierno de Luis Herrera. Y cuando llegó el último show en el hotel en Cumaná, me dicen que no quieren seguir tocando conmigo. Entonces yo les dije, bueno, sálganse del grupo. Pues no, el que se tiene que salir eres tú. Y yo le digo, bueno, ¿y pero por qué? Dice, no, porque es que tú eres muy comercial. Y pero ¿cómo así? No, es que tú quieres ahora que todo sea cantado. Ya, claro, yo descubrí que podía cantar. Me estaba gustando, incluso hasta más que tocar la guitarra. Y quería que mi contribución a la banda fuese lo más cantada posible, entonces estaba haciendo más. Bueno, quizás era lo que quería decirte antes, que Anhelos puede que sea la canción más comercial, en el mejor de los sentidos, de Ataba el Yemal. Tal cual, así es. Entonces, me dice, no, y no solamente que te vas del grupo, sino que nosotros no vamos a seguir con PPS. Entonces me quedé yo solo con Pedro. A los 2 días entro a Aditus, y paralelamente voy reformando PPS, incorporando a los que iban a ser suplentes de Témpano en la banda y seguir. Entonces, tú estás en ese momento estudiando ingeniería en PPS y en Aditus. Correcto. Porque tenías una vida bastante ocupada. Bastante ocupada, sí. No, pero fueron unos años de verdad, había mucha
lo que te decía antes, todos tus sueños, tus ilusiones, tus esperanzas, las pones aquí, las pones allá, no sé, es como parte no sé, es como una bolsa de valores de la vida. Voy poniendo parte de mis ilusiones aquí, en estos stocks allá, compro 10 acciones de Témpano, 5 de PPS, 15 de Aditus, y ahí voy poniendo mi sueño, pues. Y dada la trayectoria de Aditus y el recorrido de Aditus, sin duda la conexión con Valerio, Sandro, George tiene que haber sido inmediata, ¿no? Intuitiva, desde el momento en el que ustedes se conocen y empiezan a tocar. Sí, absolutamente. Yo, el día que le comunico a Arturo Camero, que era como el gurú de nosotros de Témpano, un locutor de Radiodifusora Venezuela, en cuyo programa George tenía cuñas de su tienda Eltron de discos en Caurimare, ya yo conocía a George antes. Entonces me dice, oye, llama a George porque Aditus está parado y están buscando un guitarrista. George me dijo que está buscando un guitarrista que cante, porque quiere comenzar a hacer cosas cantadas, porque Aditus venía de hacer pura música instrumental. Llamé a George, me dijo, oye, vente para mi casa esta noche. Entonces fui para su casa y esa misma noche ya teníamos 2 temas listos de lo que fue... Fuera de la ley. Fuera de la ley, exactamente, sí. Y al primer día que fui a ensayar con ellos hicimos clic ahí mismo, pues. O sea, de hecho, éramos compañeros de aventura y muy amigos, todos. Todavía Fuera de la Ley es un álbum muy underground, ¿no? Se conoce dentro del circuito rock, pero culto de Caracas, no tiene la popularidad que van a tener más adelante. Y yo creo que te permitía eso, ¿no? Porque al mismo tiempo estabas en PPS, estudiabas, la música en ese momento para ti era un hobby, era una afición, te la tomabas en serio, realmente pensabas que ibas a vivir de ella. Nunca, no, era mi sueño, como te decía, el sueño de todo músico cuando empieza, o de toda persona que le gusta la música y que se acerca a la música, el sueño es vivir de eso, igual que el sueño de un pintor o de un escultor, de un escritor, es vivir de su arte, digamos, de comercializar de cierta manera lo que lleva adentro, porque eso lo hace muy feliz a un creador. Pero no, yo lo llevaba como un hobby, pero como un hobby al cual le ponía toda mi pasión, que es lo más bonito, porque tú no tienes nada que perder. Y parece mentira, a veces es más genuino, es más auténtico, y lo sufren todas las bandas y todos los artistas que componen y que arreglan y que hacen música. Cuando comienzan ese cuerpo de trabajo, de obras que hacen en esa época, en esa primera época, son irrepetibles. Sí. Porque después vienen los contratos, los compromisos contigo mismo, entonces ya no compones para ti, ya empiezas a componer para este público específico, o una canción para una novela, o una canción para no sé qué. Entonces, claro, usas el talento pero como herramienta. Claro. Entonces hay algo que se atraviesa en el camino. En cambio, cuando tú empiezas, es una conexión directa entre el cerebro, el corazón y el mundo exterior. Y yo vomito toda esa cantidad de cosas que tengo en la cabeza y en el corazón, y que pase lo que pase. Entonces tienes cosas como el amplificador. Nosotros hoy en día, claro, hoy en día no pudiésemos escribir una canción como mi amplificador. A mí me costaría mucho trabajo. Y esa canción, digamos, está en el segundo disco de Aditus, o el cuarto, el segundo, desde que estás tú con ellos. Y es un éxito, pero ese éxito se lo encontraron, esa canción ya la habían pensado como posible single, funcionó. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia del amplificador? Nunca. Estábamos un día en casa de Valerio esperando que él llegara de almorzar, porque ensayamos en su garaje, y estábamos Sandro y yo, y no sé si George estaba. También había un carro viejo de los años todo estartalado, que no servía, pero era como, digamos, estaba atravesado en el garaje, por si alguien lo abría, no se podían robar los instrumentos porque no cabían. Y Sandro y yo estábamos leyendo la prensa, y en aquel entonces el cuerpo 4 del Universal era el de los avisos clasificados, que era una cosa de este tamaño. Entonces uno siempre chequeaba el de los instrumentos musicales, la sección 22B. Y entonces empezamos a hablar, oye, vale, pero tú no te has dado cuenta, chico, que todos los avisos empiezan igual: por motivo de viaje vendo al costo, por motivo de viaje vendo al costo piano Yamaha, por motivo de viaje vendo al costo guitarra Gibson.
Y digo, uy, ¿y por qué no hacemos una canción de esto? Y empezamos a escribir ahí, había un pedazo de madera tirada en el piso y con una pluma que tenía Sandro empezamos a escribir ahí unos versos y le fuimos dando forma a la canción. Ese disco está lleno de cosas así. Vale. George compuso una canción, él daba clases de inglés en el colegio Los Arcos y compuso una canción llamada Exámenes Finales, que es como él veía a sus estudiantes en un examen final. La canción decía, no estudié, no voy a pasar, no repetiré el año escolar. Compusimos una canción llamada ¿Qué más da?, que decía, apúntale a la cesta, por favor, que era para concientizar a la gente para que no botara basura en la calle. Sí, que había aquella campaña también que bota la basura en su lugar. Exacto, compusimos una canción sobre los sueños de los músicos llamada Ferdinando. Ferdinando era el músico que llevamos por dentro en aquella época, ya. Ferdinando, síguele dando, era el estribillo. Y así, ese era el tipo de cosas que esto se hacía como un sello independiente. Esto todavía ustedes lo grabaron. Producción independiente completamente, sí. Y más o menos, ¿y qué pasa con el álbum siguiente, con AM Visión, con Casualidad? Que también se convierte como en un fenómeno, funciona, empieza a colarse en la radio. Sí, sigue siendo producción independiente, pero ya fíjate que Casualidad tiene, ya hay una relación, o sea, es indirectamente una canción de amor, de una relación que se forma a través de un teléfono ligado, una llamada ligada, porque en aquel entonces las llamadas se ligaban. Se ligaban. Sí. Pero los millennials no entienden ese no. concepto. Las llamadas se ligaban, efectivamente. Así es. Sí, y de hecho creo que hay otra más o menos que sugiere alguna relación, no es una balada directamente, pero ya comienzan a aparecer en nuestro repertorio canciones donde se habla o se establece alguna relación amorosa. Okay. Y aquí viene un momento importante, yo creo que es fundamental para ustedes, que es cuando los ficha Sonográfica. Sí. Que era la grande Sonográfica, Sonoropen, y Aditus ya pasa a ser algo mucho más grande, o sea, claro, con este disco. ¿Cómo fue ese fichaje por parte de Sonográfica? ¿Cómo entran a la empresa? ¿Cómo los cambia? En aquel entonces ya existía Sonográfica, Fonotalento era la empresa encargada, el órgano encargado de firmar los artistas y de ficharlos, como tú bien dices. Ya estaba Giordano, Franco De Vita, Ilan, Daiquiri, y se empieza a regar la bola en Caracas de un estudio fantástico de audio que se llama Telearte, en La Colina, atrás de Venevisión, y nosotros queríamos grabar allí. Entonces, la única manera de grabar allí era estar firmado con Sonográfica. Hicimos la diligencia para que nos alquilaran el estudio, nosotros ir a grabar, pero el estudio estaba completamente tomado por Sonográfica. Solo los artistas de Sonográfica podían grabar allí. Entonces comenzamos a hacer el lobby para que Sonográfica nos firmara. Bueno. Y la razón fue esa. La única razón, la principal, fue que nosotros queríamos grabar allí. Más allá de la exposición que íbamos a tener, a nosotros no nos interesaba eso. Ya nosotros sientes que Sonográfica, digamos, tuvo alguna actitud invasiva en vestuario, presencia, tipo de canciones, tipo de contenidos? No ocurre así, vale. No, la verdad que era siempre, para los músicos las disqueras siempre a veces son vistas como el enemigo y tienen esa cosa. Sí, como... quizás nosotros somos de los pocos artistas que no tienen nada malo que decir de las disqueras. Nosotros llevábamos la banda, gerenciábamos la banda como si fuera una compañía, como si fuera una mini empresa. Okay. Nosotros éramos como 4 miembros de la junta directiva de la banda. Además que todos profesionales, tú ingeniero, Sandro también era como gerente, administrador, no lo sé. Exacto, Valerio abogado, George licenciado en idiomas. Y entonces nos parecía normal que el negocio de las compañías disqueras es hacer dinero. A costa de los artistas, bueno, a costa de quién lo va a hacer si la materia prima que tienen son los artistas. El negocio es hacer dinero. Entonces, la idea es justamente esa.
Y nosotros nunca tuvimos conflictos con disqueras, la verdad. Ellos nos pusieron, digamos, toda la infraestructura que tenían a nuestra disposición para que grabáramos. Para la época, o sea, sonografía. Claro, para que grabáramos el disco, diseño de carátula, ellos tenían su fábrica, y sinceramente nunca nos impusieron nada. Nosotros estábamos más bien claros. Que mira, vamos a tratar de orientar esto así, esta puede ser una canción de radio, esta no, si son 10 canciones, vamos a hacerle 2 de radio y las otras 8 las hacemos como nos dé la gana, digamos, de manera más libre. Y ellos nunca nos rechazaron nada, ni sonográfica, ni después sonorroquén, ojo. Vale, me imagino que una de esas hechas para la radio era Victoria, ¿verdad? Sí, pero no tanto, porque la primera canción fue No te vayas ahora. Claro. Porque esa canción salió en una novela. Ok, eso te iba a preguntar, también el tema de las baladas. Sí. Las grandes bandas de rock pop siempre tienen una balada, está ahí. Y ya tú comentabas antes que las baladas empiezan a aparecer en el repertorio y la primera gran balada de ustedes es No te vayas ahora. Es No te vayas ahora, exactamente. Una canción, yo me fui a casa de Sandro un día, ya con una idea musical, la melodía. Yo normalmente llegaba con la melodía, la música y las frases. No te vayas ahora. Y yo soy encargado del resto. Igual le dije, mira, hay algo eléctrico entre tú y yo. Y entonces ahí empezó él a darle forma. Pero sí, No te vayas ahora fue realmente la primera balada de esas directo por la calle del medio, como dicen, sin ninguna vergüenza. Y Victoria, entiendo que tiene una historia ahí oculta, africana, toda una búsqueda tuya un poco rara. ¿Cómo es ese cuento? ¿Cómo es esa historia? Oye, yo la tengo ahí ya en mi disco duro. Debo someterla a la consideración de algún ingeniero de sonido amigo para ponerla en las redes y que la gente la pueda escuchar. La rescaté de un cassette por allá del 83. En aquel entonces yo estaba poseído por YouTube. Escuchaba YouTube todo el tiempo y trataba de sacarle trabajar con los delays para sacar ese sonido tipo The Edge, con muchas repeticiones sonoras. Y entonces se me ocurrió una canción así en base en re, con muchos delays, y un ritmo con una batería electrónica que tenía, la programé, pero dentro de mi mente me fui a una tribu imaginaria en África que sale a conquistar nuevos territorios con su flecha, su arco, su hacha, su lanza, mata a un gentío, entonces regresan victoriosos a su hábitat natural y su canto de celebración era ¡Hey, oh, Victoria! Hasta ahí. Entonces grabo mi maqueta en mi cassette de 4 canales, hago mi mastering a otro cassette de 2 canales y en un ensayo, en el descanso del ensayo, los invito a que se monten en mi carro, les pongo el cassette, miren esta cosa que tengo aquí, a ver qué les parece. Cuando termina la canción, todo el mundo en silencio, y Sandro dice, oye, la música está chévere, Victoria me gusta, pero eso de que Victoria es un canto, olvídate del canto, olvídate de la tribu. Victoria es una chica, y mañana, al ensayo de mañana, te tengo la letra. Y efectivamente, al día siguiente se apareció con la letra de Victoria. Es interesante esto que cuentas sobre Sandro, porque sin duda yo creo que en Aditus los 4, todos le aportaban energía y talento al grupo, pero tu colaboración con Sandro en la parte creativa, desde el primer disco hasta el último, es muy viva. ¿Cómo era trabajar con Sandro? Eso, tú llegabas un día la música, él ponía las letras, trabajaban juntos, se inventaban juntos. Háblanos un poco de esa parte de hacer la música entre los dos. La conexión entre Sandro y yo comienza a aparecer en los ensayos, porque Sandro no es el bajista convencional. Sandro no es el bajista que va a poner la raíz. Si él está tocando do mayor, yo pongo do. Si está tocando mi, yo pongo mi. Si está tocando fa, yo pongo fa. No, Sandro es un tipo que va más allá de la raíz. Entonces se esmeraba en hacer cosas más interesantes con el bajo. Y cada vez que hacía algo yo lo miraba y me sonreía. Y ahí comenzamos a hacer clic verdaderamente musical. Y ese clic va más allá de la música ya. Entonces comenzamos a intercambiar ideas y llegó un momento en que él dijo, mira, vamos a hacer algo. Concéntrate más tú en la música, en la melodía,
y yo me voy a dedicar más de ahora en adelante a las letras. Y se empezó a comprar libros de poesía, y eso se nota ya en el disco, ya en Algo Eléctrico, pero ya después cuando nos firmamos con Rodben en el disco Otro Mundo, que coincide con el momento, en el momento que George se está separando, tiene una nueva relación, entonces le estaba dedicando mucho tiempo a su relación, y normalmente por tradición, en los discos de Aditus, la mitad de las canciones las componía yo, la otra mitad las componía George. Las que yo componía las cantaba yo, las que componía George las cantaba él. Pero llegó un momento que cuando vamos a presentar el material para el disco, George no tenía casi canciones, entonces tuvimos, o sea, entre Sandro y yo teníamos más canciones de las que me correspondían a mí, entonces le dimos unas canciones a George, y creo que ahí sí se consolida ya, creo que fue el momento cumbre de mi colaboración con Sandro como hay una bella como compositor. Una bella canción de George que cantas tú en Algo Eléctrico, que es Aquel Amor. No, esa la canta George, claro. La canta George, pero claro, sí, es que a lo mejor te la he escuchado a ti en otros directos. Sí, yo la he cantado también, que la original era... Pero no, en el disco la canta George, sí. Vale. Ahí también tienes esa joya escrita a tres manos, ese clásico de la música venezolana que es Tiempo. ¿Cómo nace Tiempo? ¿Cuál es su historia? Cuéntanos la génesis de Tiempo. Que si mal no recuerdo es una idea que llevo al ensayo a nivel musical, y la trabajamos entre los tres allí, y digamos lo que tú dices, a tres manos, pues. Sin duda un clásico, o sea, quedó allí, ha sido una canción emblemática, tiene que estar en todos tus conciertos, me imagino, es como que la gente te la pide. Claro, es curioso porque la gente la llama cada minuto, toca cada minuto. Okay. Igualmente Algo Eléctrico es otra de esas canciones, sí. No sé si tú lo echas para la radio, o sea, ya con esa mentalidad de bueno, no, si supieras que no, en aquel entonces ya yo había terminado mi carrera, pero ya la tenía más o menos compuesta, y eso viene, yo no sé si todavía se usa esas frases en la universidad para describir las materias que son filtros. Okay. Cuando hay una materia que es dificilísimo de pasar en la carrera, a esa materia le llaman, ese es el filtro, esa materia tal, mecánica 1 es el filtro, termodinámica 4 es el filtro. Bueno, en mi carrera el filtro era de electrónica 5. Okay. Que fue una de las dos materias que tuve que repetir. Y de tanto darle y de tanto sufrir con esa cosa, un día dije, cónchale, hay algo eléctrico, antes hay algo eléctrico entre tú y yo, y se me ocurrió esa frase, y se la di a Sandro, ya se la di con la música y todo, y la melodía. Oye, bien interesante cómo los accidentes de la vida se convierten repetidamente así. Pero esa no fue hecha, digamos, con la radio en la mira. ¿Tú sabes qué canción fue hecha con la radio en la mira? Después que salimos de Sonográfica para ir a Rodén, que hicimos el disco Otro Mundo. Esa canción, Nuestro Amor es de Otro Mundo, la hicimos Sandro y yo intentando entrar en la radio. Y fue imposible, porque a John Fabio no le gustó. Así de sencillo. Nos llamaron, mira, a John Fabio no le gustó la canción. Entonces, bueno, sí, las intenciones a veces no funcionan. Ojo, John Fabio, mi pana, mi gran amigo, pero bueno, si no le gustó, no podemos hacer nada, eso es parte del negocio, o sea, vamos a estar claros. Pero, sin embargo, antes de... Te escucho, termina. Pero lo que te quiero decir, a veces uno piensa en la radio y la radio no piensa como uno. Claro. Pero también eso es lo bonito. Por eso es que un disco hay que hacerlo. No, y yo creo que eso te hace prestarle atención a todo el repertorio, a no menospreciar ninguna canción, darles el mismo afecto a todas, sin duda. Tal cual. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Invitábamos a algunos amigos que trabajaban en radio, pero sencillamente al estudio para que nos dieran el feedback. ¿Qué te parece esta? ¿Qué te parece esta? ¿Qué te parece esta? ¿Le ves vida a alguna de estas canciones para la radio? Entonces tratábamos de obtener un feedback de esa manera. En 1988 Sonográfica hace como un recopilatorio de todo el trabajo que habían hecho hasta el momento, e incorporan Quiero ser tu héroe.
también canción de tu autoría con Sandro. Ya es el último Sí. álbum que hacen con Sonográfica, sí. Ese sí, creo que no sí. recuerdo mal. ¿Cómo se Sí. termina esa relación? O sea, ya Sonográfica les ofrece algo más interesante, Sonorodben, perdón, les ofrece algo más Bueno, interesante, se agota la... ¿Qué Rodvein, pasa? Rodvein nos estaba Coqueteando. calentando la oreja, Vale. sí. Okay. Y nosotros no estábamos interesados en ir a Rodvein, estábamos muy contentos de Sonográfica, pero oye, nos estaban calentando la oreja, Vale. y llegó el momento de renovar nuestro contrato con Sonográfica. Nuestro contrato inicial tenía una cláusula, que es la cláusula de regalías, que decía que la regalía para nosotros era el 6% del precio de cámara del disco. El precio de cámara del disco es el precio más bajo posible. Después el precio de venta al consumidor, el precio de la tienda, el precio del mayorista, el precio de la fábrica. Total que si el disco costaba en la calle 30 bolívares, el precio de base para sacar la regalía serían 5 bolívares, una cosa así. Y nosotros queríamos, por cuestiones de orgullo, porque era hobby, no vivíamos de eso, queríamos renovar por el 6.5%. Vale. No, y además estaban en un momento de popularidad inmenso, o sea, la banda estaba en lo alto. Sí. Llega a Sonográfica un vicepresidente nuevo que venía de trabajar en una fábrica de salchichas, que según las malas lenguas dicen que si se hubiese quedado un día más en la fábrica de salchichas quebraba. Muy buena onda, muy simpático, muy chévere. Y estamos reunidos en su oficina para discutir las condiciones del nuevo contrato. Y bueno, vale, mira, por nosotros, mira, lo mismo, las mismas condiciones, si quiere, 3 discos más, 3 años. Lo único que queremos es el 6.5, medio puntico más de regalía. No, no puedo, no se puede. Una hora en ese plan. 2 horas en ese plan, entonces debíamos la conversación, hablamos de cualquier estupidez, la trivialidad, y volvíamos, medio puntico. Hasta que este señor ve la hora y se quería ir para su casa. Y entonces nos dice, bueno, vale, pero ¿cuál es el asunto de ustedes con medio punto de regalía, chicos? Si ustedes están en esto es por las carajitas, ¿vale? Y cuando nos dice eso, nosotros nos paramos de la silla y nos fuimos. Y al día siguiente fuimos a Concresa, que le llamamos Falconcresa, a las oficinas de Rodvein a hablar con ellos y firmamos un contrato con Rodvein. Okay. ¿Qué es lo que nos ofrece? Tal cosa, perfecto. Firmamos con Rodvein. El primer disco que hacen con ellos es Otro Mundo. Sí. Yo tengo la sensación como melómano cuando lo escucho que es un disco que se percibe una madurez en la instrumentación, en las letras, en el fondo. O sea, ese bolero rock, balada, que es Perdiendo Altura, sí, tiene un fondo que no estaba no se quita, ni en el amplificador. Sí. Aquí hay un rodaje sentimental bastante crudo, y tiene una joya que yo creo es Apagar. Apagar es una canción que yo creo que tiene una fuerza, una vibra, una emoción, y te pregunto, ¿a quién está dedicada Apagar? ¿Cuál es la historia de Apagar? ¿Cómo nace ese tema? Estamos hablando del año 90. Correcto, 80, sí, fue grabado en el 89, salió como en el 90, ¿ah? Sí. Cuando firmamos con Rodvein, una de las, digamos, del valor agregado del contrato era que, según ellos, nos iban a lanzar en el exterior. Incluso en la reunión con Rodolfo Rodríguez se habló hasta de Finlandia, una cosa prácticamente ilógica. Y nosotros dijimos, agradecemos ese gesto, pero si nos van a internacionalizar, vamos a tratar de empezar por lo más cerca, que es Colombia. Y vamos a ir paso a paso, pues vamos a tratar de entrar en el mercado colombiano. Y quizás esa sea la puerta para ir a Sudamérica, o habla hispana. Total que, porque el mercado centroamericano no era tan atractivo en ese entonces porque no se vendían discos. El mercado mexicano sí. Tú pegabas una canción en México y en aquel entonces te garantizabas 500,000 de copias de una. Entonces, nos dimos a la tarea de, bueno, ¿cómo hacemos para entrar en el mercado colombiano? Vamos a tratar de componer una canción para los colombianos, ¿qué hacemos? Entonces nos pusimos a buscar y descubrimos la figura de Luis Carlos Galán.
que había sido asesinado años atrás en la campaña electoral. Entonces compusimos una canción que fuese inspirada o que sirviese para inspirar a la gente a través de su memoria. Y le llamamos No te pueden apagar. O sea. Y bueno, la grabamos. La disquera, por supuesto, no hizo el trabajo que tenía que hacer, y en Colombia nadie se enteró de que la canción existía, ni Grupo Adicto, ni nada de eso. No, y además que no tiene ninguna referencia explícita a este caso No. que tú describes. No. Y bueno, nosotros nos quedamos tranquilos, la verdad, porque nos veía muy bien en Venezuela y nos empezó a sonar en la radio en Venezuela. Sin embargo, fíjate tú que el año pasado me llama, como en junio, por ahí, Claudio Galán, y me dice: Pedro, yo soy el hijo de Luis Carlos Galán, y yo sé de la existencia de la canción porque una de mis mejores amigas es venezolana y me regaló el disco. Okay. Y yo sé por qué ustedes hicieron esa canción. Y ahora en agosto se cumple un aniversario importante de la muerte de mi padre. Queremos hacer un evento en Bogotá, con la Filarmónica de Bogotá, haciendo un repertorio variado, y queremos que una cantante de acá cante esa canción. Tú tienes la partitura, sí, vale, con gusto, yo te las paso. Y así fue. Y así fue. Entonces hay una parte ya de Colombia que sabe de la canción 30 años después. Y como las canciones, como decía Fernando Osorio en la conversación que tuvimos hace unos meses, que las canciones tienen vida propia, dada la situación actual de Venezuela, Apagar ha agarrado otro significado. La gente sí. en tus conciertos la vive de otra manera, la relaciona con el De hecho, yo en cada una de mis presentaciones públicas y privadas también, en el momento de cantar esa canción, siempre se la dedico a la memoria de todos aquellos compatriotas que han perdido su vida peleando y luchando por tener democracia y por salir de un régimen tirano y criminal como el que tenemos instalado en el país, mafioso. Y además también para los presos políticos, para todos aquellos que están presos, ya sea en la cárceles venezolanas o en sus casas, que sí, pero siguen presos, y para todos aquellos presos también de conciencia, que son muchos, y para todas las víctimas también de los enchufados, sí. Porque los enchufados tienen víctimas también, y nunca desperdicio la oportunidad de utilizar esa canción, porque quizás sea una de las pocas contribuciones que yo puedo tener desde mi humilde y pequeña plataforma para colaborar con el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. Pero sí, es una canción realmente inspiradora. De las que más me gusta de ustedes, de la banda, fue la que usé para promocionar la convocatoria al taxi, porque, nada, como dicen acá por estas tierras, enhorabuena por haber hecho esa joya. Háblame de Perdiendo Altura. Es un bolero. Sí, bolero, sí, balada. Sí. Balada Fíjate, rock, tiene una peripecia sentimental bien sí, profunda, ¿no? Perdiendo Altura, por cierto, tengo el demo por allí, que lo voy a poner también. Tengo pensado, cuando me vayas a preguntar sobre los proyectos, okay. Te lo digo de una vez. Uno de mis proyectos casi inmediatos es hacer un compendio de cosas que he venido componiendo desde hace 15, 20 años para acá, y estaban a mitad de camino, y con la pandemia les he ido dando forma, algunas las he terminado ya, pero también tengo una serie de material, demos, en maquetas de canciones conocidas y desconocidas. Entonces tengo pensado hacer un bajo el paraguas de un nombre que va a ser Verano Invernal. Y lo voy a poner en mi página de Bandcamp, y seguramente en Spotify o en las cosas esas de ahora de streaming, que en vez de llamarse streaming debería llamarse expriming. Porque es la mejor manera de exprimir a los músicos sin pagarles lo que les corresponde. Expriming. Y bueno, el demo de Perdiendo Altura está allí. Volviendo a Perdiendo Altura, fíjate, esa canción la compongo yo en piano. Yo no soy pianista, pero aprovechando las facilidades de la tecnología que viene ya de hace muchísimos años,
Pues la fui armando poco a poco en piano con acordes que iba combinando y que me gustaban, porque me trasladé a otros registros que no son los registros que usualmente usaba en la guitarra. Y se la di a Sandro. Y le dije, mira, más o menos esta es la melodía, y voy a ver. Y Sandro me dice, oye, estoy justamente haciendo algo que creo que te va a gustar, y que creo que es hasta ahora lo mejor que he hecho, me dice Sandro. Porque Sandro tiene su autoestima bien puesta. No, pero es que es un bello poema, estoy aprendiendo. Y personalmente creo que es el nivel más alto al que llegó Sandro como escritor, que es tremendo escritor, pero yo creo que ese es el nivel más alto al que llegó. Y la anécdota más bonita es que estoy en Orlando, Florida, hace, ¿qué te digo? 13, 14 años, cantando, y se me acerca una chica con su novio y me dice, Pedro, yo soy la hija de Sandro. Y porque ella estudiaba en Orlando, entonces te vengo a ver porque me voy a casar y Perdiendo Altura es nuestro tema de amor. Y yo le digo, caramba, qué bonito que una canción que escribió tu papá también sea tu tema de amor, qué chévere. Y me conmovió, sinceramente. Luego viene otro disco que es 10. Aquí yo siento que ya la banda está como un poco a punto de separarse. No sé si Sandro seguía o ya había salido. Sandro ya había salido, sí. Se nota. O sea, ahí, a pesar de que hay canciones como En Este País, Un Momento de Luz, que siguen arrastrando al Aditus, pero... Él siguió haciendo algunas letras, sí. Pero ya Aditus sigue y tú empiezas también a hacer tus obras en solitario, pero aún perteneciendo a Aditus. Esa es una duda que tengo. Cuando salió 10, todavía yo no estaba planificando lo que fue algo personal, mi primer disco solista. Después de Aditus 10, nos dimos a la tarea de hacer el disco en vivo. Fue cuando salimos de Sonográfica, de Sonorrodén, y entonces dejamos ese disco en vivo para hacerlo producción independiente, queríamos hacerlo independiente. Y durante el año, finales del 93, por allí, comienzos del 94, yo empiezo a hacer algo personal, y algo personal sencillamente era recopilar un grupo de canciones que había compuesto en el tiempo, que yo sabía que no iba a poder grabar con Aditus, porque Aditus tenía su personalidad musical muy clara y muy definida. Y además, en el mundo de la publicidad tuve el privilegio de conocer músicos increíbles, la gran mayoría de ellos son grandes amigos míos, y quería yo involucrarlos en mi proyecto para enriquecerlo, para darle otra dimensión y para hacerlo diferente más aún a lo que hacía con Aditus. Entonces compuse con otros escritores como Juan Carlos de la Vega, dejé que invité a Willy Croes, a Vinicio Ludovica, que produjeran varios temas conmigo, o varios temas ellos para el disco, que los arreglaran. Hay una cantidad de músicos allí, decenas de músicos que participaron en ese disco. Estuvimos casi un año produciéndolo. Y cuando salió el disco, comenzó a sonar un tema en la radio llamado Río. Ya yo tenía amigos en la radio. Oye, vi ese disco. Maravillosa canción. Río fue, digamos, yo me dije, oye, ¿qué pasaría si yo intento componer una canción como si yo fuese Peter Gabriel? Y lo que me salió fue Río. Utilicé algunos elementos de todo lo que yo había escuchado de Gabriel y ensamblé esa canción. Todos los sonidos que hay allí de percusión son hechos por Nene Quintero con una instrumentación autóctona, muchas maderas. Los indígenas, los cantos indígenas que están allí son indígenas venezolanos grabados en el campo de verdad, no es ningún sampler ni es nadie haciendo una caracterización, son indios de verdad venezolanos cuyos cantos incorporamos a la canción. A ese nivel trabajamos. Y entonces, bueno, empezó a sonar eso en la radio y para mi sorpresa mis compañeros comienzan a sentir un poco de celo y me dicen, cónchale, pero ahora tú eres competidor de nosotros, ¿cómo es eso? Yo digo, no, yo fuera competidor de ustedes y armo una gira mañana y me voy de gira con estos músicos y armo una banda y hago, no, esto es un disco
no sé, como un disco solista de cualquier miembro de una banda. No pasa nada. Es más, si quieres, tocamos Río nosotros en los conciertos nuestros. Y de paso, la gente pensaba que esa canción que sonaba en la radio era de Aditus. Y los discos que se vendían eran los de Aditus. Y la demanda por espectáculos públicos era para Aditus. O sea, Claro, que la gente siempre te identificó a ti con claro, así como no nos pudo ir mejor. Sin embargo, ¿recuerdas el concepto de la junta directiva del que te hablé hace un rato? Ese concepto se fue desvirtuando, se comenzaron a reunir sin llamarme, entonces yo pasé a ser como el chico malo. Pero ahí sin duda tuvo que pesar mucho la salida de Sandro, o sea, que Sandro no estuviese en medio allí, ¿no? Yo creo que si Sandro hubiese estado en la banda, todo hubiese sido diferente, sí, definitivamente. Porque Sandro era una persona, digamos, que de hormonal no tenía nada. Sandro era una persona, ¿cómo te digo? Muy cerebral en ese sentido. Que pone todas las cartas en la mesa y dice, lo que nos conviene es esto no, esto sí, esto más o menos, quitando la parte... Además que es algo frecuente, es algo que ocurre, muchas bandas, sus vocalistas graban un disco, pienso ahora, se me ocurre Andrea Echeverry lo hizo, nunca dejó a Terciopelada, por citar algún caso. El mismo Phil Collins, o sea, y por ahí de ahí te vas para abajo. Claro, sí. Sí. Total que fueron muchos meses de tensión. Estaban haciendo mi primer hijo, yo estaba viviendo un momento de mi vida muy bonito y decía, ¿por qué esto lo va a echar a perder? No puede ser. Entonces llegó un momento que ya la situación llegó al umbral que yo podía, hasta el umbral que yo podía soportar. Entonces, nada, de la manera más civilizada, mira, vamos a ponerle fecha a mi salida, en conjunto, y yo me voy para que podamos seguir siendo amigos y para que podamos conversar en el futuro sin... Y así sucedió. De hecho, seguimos siendo amigos. Pues. Vale, está bien. Sales de Aditus y sigues trabajando en solitario con dibujando historias. Sí, dibujando historias era un disco que no estaba planificado. Okay. Porque yo no tenía, digamos, idea de hacer una carrera solista. Algo personal era puntual. Pero una vez que me veo en la calle como solista, digo, bueno, ahora sí soy solista. Entonces hice ese disco con material que ya tenía compuesto, pero con canciones que tenía listas para Aditus, para otro disco de Aditus. Entonces armé dibujando historias rápidamente, un año después, como para decirle a la gente, mira, ya no estoy con Aditus, yo estoy aquí. Y ahora es mi nombre el que está en los discos y yo soy 100% responsable de lo que pase allá adentro. Y viene un periodo en el que te vinculas mucho a la publicidad. Tu voz aparece en todos los comerciales, así como aquella famosa cuña del CEL de la Caracas, Maracaibo, Valencia, toda esa cosa era la gente, los que te conocían de Aditus inmediatamente hacían clic con eso. Escribiste música durante esos años, no dejaste de crear, porque de ahí a tu siguiente disco pasa un rato, ¿no? ¿Cómo no? Escribí cosas, sí. No en el número que hubiese querido, la verdad, porque la publicidad me absorbió de una manera tremenda. Entre la publicidad y los conciertos, porque siempre estuve dando conciertos, me absorbieron de una manera, pero increíble. Y además la vida familiar, claro, ya con hijos, es otra cosa. Entonces, parece mentira, pero tu circunstancia cambia, o sea, tu rutina cambia. Entonces llegó un momento en que decidí revisitar las canciones de Aditus y traérmelas a lo que yo pensaba que podía ser cada una de ellas en ese momento. 2003, por ahí, algo así. Volver al futuro. Exacto. Y volver. Un arreglo medio témpano, ¿no? Como progresiva. Exactamente. Volver al futuro lo hice libre a lo que yo creía que podía hacer. Pero además le pedí a mi gran amigo y tremendo músico Juan Ángel Esquivel que escogiera un tema y hazle un arreglo el que tú quieras. Y terminó haciendo 2. En mi amplificador decidí vender el amplificador finalmente. Llamé a Luis Chatén un día para que se viniera a la casa. Mira, te voy a vender el amplificador, tú me lo vas a comprar. Aquí tienes no sé cuántos compases en la canción y
di lo que tú quieras. Y escribió unas líneas ahí, vamos, pásamela. Y a la primera pasada grabó la compra hasta el final, es solamente, yo no aparezco, aparece él solamente hablando, pero como si estuviese hablando conmigo, pues sí, sí. Mira, esto se puede cortar en algún momento, se quedan unas poquitas preguntas. Quiero dejarte una, como se diría, al aire, no sé si se corta, nos reconectamos. Pero yo creo que Aditus tiene una vivencia país muy interesante para hacer una lectura de la historia contemporánea de Venezuela. Tú empiezas en Témpano muy joven, en los años 70, pero a Aditus le toca vivir el Viernes Negro, el Caracazo en el 89, los golpes de Estado 92, 94. ¿Hasta qué punto a ustedes como músicos les afectó la situación país? ¿Cómo eso modificó la situación de la banda, su situación personal, sus ingresos? ¿Cómo el país empezó a penetrar lo que era la creación, la composición, el ser músicos? Que después de lo que pasó después de 1998, sabemos que todos en Venezuela, sí, músicos, artistas, cirujanos, médicos, abogados, todo el mundo fue, digamos, envilecido y podrido por la revolución. Pero en este tiempo, ¿ustedes cómo los afectó? Bueno, fíjate, tendría que yo montarme en la máquina del tiempo e ir al Viernes Negro y de ahí para acá para decirte qué sentía en el momento, pero se ha vivido tanto desde ese entonces que comparativamente con lo que hemos estado viviendo ahora era Disneylandia. Claro. Tuvimos la suerte, como te digo, de que todos teníamos buenos trabajos, todos teníamos buenas ocupaciones. El Viernes Negro para nosotros no representó gran cosa. Quizás no. El golpe de Estado ya sí nos mueve el piso. Okay. Nos mueve el piso y nos hace comenzar a pensar, digamos, de otra manera. De hecho, el golpe de Estado es finalmente el que hace que Sandro se vaya del grupo y se vaya del país. Y ahí comienza a sufrir el grupo. El hecho de que Sandro se vaya del grupo afecta al grupo. Y componemos una canción llamada En este país, que es una canción de protesta. Nosotros quisimos hacer una canción de protesta. Pero, ¿cómo hacemos una canción de protesta, pero a la Aditus, con el toque de humor que siempre le poníamos a las cosas? Y nos salió En este país. Pero En este país realmente es una canción de protesta. Luego, claro, ya luego del 98 para acá, la cosa cambió. Ya yo no estaba en Aditus, pero en el 98 comenzó mi plan B, así como el de Sandro comenzó en el golpe. Sí. Yo nací en Cuba y apenas llegó Chávez, de hecho, mi plan B comenzó cuando Chávez pasó al primer lugar de las encuestas por encima de Irene Sáez. Y al año siguiente que ganó Chávez, mis padres fueron los que se fueron. Mis padres se fueron antes que yo. Okay. ¿Tú cuándo te fuiste? En el 2005. 2005. O sea, ¿haces Volver al Futuro en Venezuela? Sí, sí. Y ya lo que es esa serie de discos que son tu colaboración con Guillermo Carrasco, los haces en Miami. Sí, el primero lo hicimos en Venezuela, que fue grabado en vivo, fue de un concierto. Okay. Pero el segundo, Ahora o Nunca, fue a distancia, sí, sí. Ok. Cuéntanos un poco sobre esa colaboración con Guillermo, ¿cómo se conocían desde hace muchos años? Bueno, yo era fan de Guillermo desde que estaba en Témpano. De hecho, antes de yo ser cantante de Témpano, estábamos buscando un cantante. Y Guillermo cantaba con el grupo Tinajas. Y una vez yo le digo, mira, Guillermo, una vez estuvimos tentados a ir a un ensayo de Tinajas para convencerte de que vinieras a cantar con Témpano, imagínate tú. Y, digamos, yo he admirado siempre a Guillermo hasta que lo conozco personalmente, digamos, de trato en la publicidad. Cuando empiezo a hacer cuñas y ya él era un duro en la publicidad. Allí mismo nos hicimos amigos hablando de música, nos gusta la misma música. Después comenzamos. Quedan 10 segundos. Ok, vamos. Te doy un toque ahorita. Okay. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Aquí estamos de nuevo. Dos cositas más que te quería preguntar. Hay un
hermoso reencuentro con Témpano, que hace muchos años después. Cuéntanos esa experiencia de volver a hacer el disco que habían hecho ya en el año 79. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué sentiste al interpretar de nuevo las canciones? Fíjate, en el año 97, por ahí, 98, me consigo a Gerardo Ubieda, el baterista original de Témpano, en una tienda de Micos, en el CCCT en Caracas, que era la tienda Macintosh, y todos éramos freaks de las Macs, seguimos siendo. Y me dice, oye, hay un amigo venezolano que iba a los ensayos de la banda, que está en Suiza, que le compra muchos discos a Musea Records, que es una disquera en Francia que se especializa en el rock progresivo y en rescatar cosas de los años 70 de diferentes bandas del mundo y reeditarlas. Este chico, Alexis López Bello, que se ha convertido en uno de mis grandes amigos hoy día, le envía un cassette con el disco Ata al Yemen y les dice, ¿ustedes conocen esto? De Venezuela. Y entonces ellos le devuelven una postal. Nos encantaría reeditar este disco. ¿Crees que sería posible conseguir el máster? Y si es posible que los miembros originales se reúnan para grabar 2 o 3 tracks nuevos para incluirlos en la reedición. Y me muestra la postal. Y me dice, ¿tú estarías dispuesto? Y yo le digo, sí, claro. Consulta con los demás. No, todo el mundo está dispuesto. Bueno, vamos a vernos en mi casa la semana que viene, por decirte algo así. Y nada, decidimos retomar aquella cosa que habíamos comenzado, que quedó pendiente cuando yo salí, porque Témpano tomó otro rumbo que era paralelo al rumbo que tomaba Adicto, porque son cuestiones de tendencia. Al final está siendo muy comercial también. De tendencias, por supuesto. Vale. Entonces, bueno, vamos a ensayar un día a ver cómo nos va. Y fue algo mágico. O sea, te estoy hablando de 78, 88, 98, 20 años después. El ensayo fue como si hubiésemos pasado una semana sin ensayar. La conexión fue directa, mágica. Y eso le pasa a muchas bandas. Eso funciona así. No es que nos pasó especialmente a nosotros. Eso funciona así cuando las bandas están realmente compenetradas en lo que hacen. Y bueno, nada, compusimos esos 3 temas que le añadimos a la grabación original y salió Ata al Yemen editado en el 98, 99 por esta disquera francesa. Y eso llega a manos de un mexicano llamado Alfonso Vidales, que hacía un festival en Baja California llamado Baja Pro, uno de los festivales más importantes de rock progresivo del mundo, lo hacía él en México. Y nos invita a tocar en ese festival. Y entonces allí, bueno, comenzó ya otra etapa de Témpano, que no es muy activa a nivel de presentaciones, porque ese es un género muy especial. Después tocamos en un festival en Río de Janeiro, tocamos en Macaé, que es una ciudad que queda como 2-3 horas de Río en carro, un auditorio bellísimo para un público increíble, porque Macaé tiene su propia sociedad de amantes del rock progresivo. Y después tocamos en un festival en Carolina del Norte, en el Prog Day del 2000. Y luego, el año antes pasado, en el 2018, tocamos en el Progtoberfest en Chicago. Y seguimos trabajando. El año pasado salió en vinilo, sin embargo, 2 años antes salió en CD. Tuvimos problemas con el vinilo que tardaron mucho tiempo en entregárnoslo. De un disco que comenzamos a grabar en el 2016, llamado Nowhere, como Nowhere, Nowhere 2 veces, pero la idea es Nowhere o Nowhere, Now Here. O sea, estábamos en ninguna parte y ahora estamos acá. Un disco conceptual. Y ahora estamos trabajando en otra cosa que para el año que viene seguramente va a salir. Estamos comenzando. Y todavía tenemos material de los 70 y del 80 que están grabados en cassettes, que nunca llegamos a grabar. Y estamos intentando rescatar todo ese material. Desde el 98 para acá hicimos Ata al Yemen, después hicimos El fin de la infancia, después hicimos La agonía y el éxtasis, después hicimos algo llamado Memoria selectiva,
con dos colaboraciones que hicimos para un tipo que tiene una revista en Finlandia y edita trabajos conceptuales en CD. Y en todos esos discos hay huellas de cosas que hemos hecho en el pasado que las hemos venido rescatando. Y todavía quedan Sí. como Bueno, tienen 5 una página 6. web, la página web que tienen ilustra todo este trabajo maravilloso que han hecho con Témpano, realmente para que la gente la conozca y la Sí, visite. sí. Hay un disco tuyo que a mí me parece formidable, creo que a ti te emocionó mucho hacerlo porque se te escucha en la voz, en las partes en las que intervienes, que es el disco que haces con la Orquesta Sinfónica Venezuela. E interpretas Cómo no. canciones de edad y todo. Sí. Eso, sin duda, o sea, se percibe esa emoción, lo que representó para ti hacer ese disco. Cuéntanos esa experiencia, cómo nace esa idea, cómo aparecen esos arreglos, cómo te sentiste al estar ahí, al grabar. Fue muy bonito. Mira, desde los años 60, desde la segunda mitad de los años 60, siempre ha sido tradición y ha sido la forma de que las bandas de rock se ponen en otro nivel cuando logran hacer un show o una grabación con una orquesta sinfónica. Entonces tú ves que prácticamente todas las bandas importantes tienen discos con alguna orquesta sinfónica. Y eso forma parte de los sueños de todas las bandas, vamos a estar claros, porque te pone en otro nivel. Y no dejaba de ser para mí un sueño. Ya jamás me imaginé que lo podía hacer, sinceramente. Pero apareció una empresa llamada Schlumberger, una empresa muy importante que ya no está en Venezuela, lamentablemente, que presta servicios a todas las empresas que hacen vida en la industria petrolera de los países. Y el gerente, el jefe, uno de los jefes supremos de Schlumberger, como que me había visto cantando en el matrimonio de la hija de alguien que él conoce. Al mismo tiempo, Schlumberger era patrocinante de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, según entiendo. Entonces, a cambio, la orquesta le daba 2 conciertos al año. Y Schlumberger invita a esos conciertos pues, a toda la alta gerencia de todas las compañías petroleras que hacen vida en el país. A esos conciertos no iba nadie, según me cuentan. Entonces, ¿qué se inventan ellos? Bueno, vamos a juntar la orquesta con artistas folclóricos venezolanos. Entonces, me cuentan que comenzó a ir un poquito más de gente. Hasta que a alguien se le ocurre en Schlumberger, mira, pero ¿por qué no juntamos a la orquesta con artistas populares? Entonces, entiendo que hicieron un concierto con Roberto Antonio, uno con Kiara, creo que uno con Boss Bass, y yo era el cuarto. Y de repente me llaman y me explican todo eso, y me dicen, y nosotros queremos que tú seas el próximo. Y yo digo, ¿en serio? Sí. Los arreglos, nosotros contratamos a Pedrito López para que haga los arreglos. Okay. Y nada, y te ponemos en contacto con la orquesta para cuadrar los ensayos y todo. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿y yo lo puedo grabar? Sí, por nosotros no hay problema, tienes que hablar con la orquesta. Entonces hablamos con la orquesta, mira, tenemos esta cosa así, ¿podemos grabarlo? Sí, por nosotros no hay problema, siempre y cuando nosotros aprobemos la grabación antes. No, perfecto, no hay problema. Y no, esta oportunidad es una en la vida, tengo que grabarla. Entonces hicimos todo lo posible por grabarla. Parte de lo que fueron nuestros honorarios lo pusimos para costear la grabación. Sobre todo la estructura técnica de la grabación, que dicho sea de paso... ¿Dónde se grabó? Exacto, fue un reto, déjame decirte, porque normalmente esos conciertos se graban en sitios cerrados. Esto fue en la Torre de Corbanca, que hoy creo que es el BOD, en la Plaza de la Castellana, en el lobby, al aire libre. Mira. Y eso fue un reto para los técnicos de sonido. Rafael Rondón, en paz descanse, gran amigo, Darío Peñalosa y Vladimir Quintero, creo que Vladi estuvo ahí. Yo a Vladi lo vi hace rato por ahí, estoy lejos del teléfono. Eso fue un reto para ellos, hacer ese show y que sonara. Y bueno, nada, en uno de mis viajes a Venezuela voy a casa de Pedrito López y me muestra los arreglos así, todo orgulloso, contento. Pedrito es un súper arreglista, un súper músico.
O sea, para mí era un honor que él agarrara mis canciones y las vistiera de lujo, de esa manera. Me acuerdo cuando llegó el momento de que me iba a enseñar Tiempo, me dice, para Tiempo te hice algo especial. Esto es como el Rey León, me dijo. Y en efecto, así lo sentí, así lo percibí. Luego llegaron los ensayos. Normalmente siempre son 3 ensayos. Esa aparentemente es la mecánica de ese tipo de cosas. Okay. Y claro, yo llego al primer ensayo así, son puros verdugos que están allí, todos, digamos, siempre ha habido esa distancia que no existe en el fondo entre el mundo académico y el mundo popular. Eso ahora es puro cuento. Es absolutamente puro cuento. Todos somos lo mismo. Lo pude constatar cuando conversé con todos los músicos en los ensayos y después del concierto. Y como Susana, la primera violinista, me dijo cuando... Ya va, que te perdí el audio. ¿Me oyes? Ajá, ya. Sí. Vale. Cuando le fui a dar las gracias por todo lo que habían hecho por mí, porque de paso cuando salió el disco fue la Sinfónica de Venezuela la que me organizó la gira de medios, la de radio, la de prensa, o sea, como si fuese un lanzamiento de ellos. Se involucraron de una manera tan bonita que de verdad fue conmovedor para mí. Y cuando le digo a Susana, oye, de verdad que no sé cómo agradecerles, me dice una frase que lo resume todo lo que te acabo de decir. Me dice, todo por la música. Y en el fondo así es. Que has nombrado ya has asomado algunas cosas que estás haciendo, los proyectos, pero actualmente tú, ¿qué tienes en mente? Que vamos a escuchar pronto. Hay un posible reencuentro de Aditus. ¿Qué hay en el horizonte? ¿Qué nos cuentas sobre tu perspectiva profesional? Con Aditus realmente tenemos visiones diferentes. Ha pasado mucho tiempo. Okay. O sea, yo llevo más tiempo fuera de Aditus que el tiempo que estuve en la banda. 30 años, nada más, no sé. Tenemos visiones diferentes de lo que es el espectáculo, incluso la música. Yo siento que ellos a veces lo hacen por costumbre, por tradición, y yo intento seguir haciéndolo por pasión. Pero estaría encantado de juntarme con ellos. De hecho, nunca he sido el obstáculo, sinceramente. Pero de hacerlo, sí me gustaría que estuviese Sandro, porque me gustaría vivir otra vez esa época del cuarteto que fue mágica, sin el secuenciador que usamos cuando Sandro se salió, que el bajo lo secuenciamos entre George y yo y tocábamos. De hecho, fue una decisión en consenso. Cúnchale, meter a otra persona, comenzar a conocerla de nuevo. Fue una decisión basada sencillamente en consideraciones personales, no musicales. Okay. Ya nosotros 3 estamos sumamente integrados, vamos a secuenciar el bajo. Decidimos trabajar con el bajo secuenciado. Pero de hacer algo con Aditus puntual, en algún momento me encantaría que estuviese Sandro, sí. Vale. Bueno, pero no, tenemos... te había preguntado por otros proyectos. Sí, pero por otro lado, con esto de la pandemia se quedaron por fuera entre marzo y julio, que teníamos ya un calendario interesante, se quedaron bastantes presentaciones, digamos, en el congelador. Entonces he aprovechado para retomar lo que es el setup que uso. Me he comprado unos pedales nuevos, una guitarra nueva, todas esas cosas que te motivan y que te llenan de energía para siempre. A mí no me gusta usar mucho esa palabra de reinventarte, suena como demasiado de autoayuda, pero quizás sea sí, digamos que es el vocabulario de o más bien redimensionar
redimensionar mi acercamiento al espectáculo, que es hoy en día lo que más felicidad me produce, es cantar cerca de la gente. Porque Eso te iba a preguntar, te interrumpo acá. O sea, tú has hecho muchas giras internacionales últimamente. Antes de la pandemia hiciste una gira por Europa. Y sin duda, de un tiempo para acá, la experiencia de la diáspora venezolana es creciente, cada vez mayor. Y ya la gente no escucha la canción como la podíamos escuchar. Voy al concierto a divertirme, a pasar un rato agradable. No, ya ir a un concierto de un artista venezolano supone tener una conexión emocional con otra época, con otro espacio al que no puedes volver, con una memoria muy triste. ¿Cómo percibes esa recepción del público sí, migrante? sí, yo te explico cómo funcionan los míos. Okay. Y funcionan así porque se ha dado de manera espontánea. Yo hago cosas en sitios realmente pequeños, donde entre 100 y 200 personas máximo, no más de eso. Y de manera natural lo hago para que la gente se integre. Entonces llega un momento que la cosa se convierte en un conservatorio con canciones. Conservatorio no, conversatorio, perdón. En un conversatorio con canciones. Y cuando se acaba, pues la gente se queda. Y yo me quedo conversando con la gente. Y esa es la parte más bonita. Entonces, escuchas los cuentos que son los mismos míos. Cómo llegué aquí, cómo me fue, qué hice cuando llegué, cuánto peleé, cuánto no peleé. ¿Qué tigre maté? ¿Qué tigre maté? Exacto. Y escuchas los cuentos de todos cuando llegaron a Austin, a Calgary, a Ottawa, a Barcelona, a Santiago, a Ciudad de México, a Phoenix, a Minnesota, a Portland, a todos los sitios donde he llegado. Y es increíble. Y siempre que llegamos a esos sitios, nos llevan a comer a algún sitio que tiene un venezolano que ha puesto de comida venezolana en el sitio. Y generalmente en esos sitios donde las comunidades son tan pequeñas, lo más bonito es ver a gente digamos, nativos comiendo allí nuestra comida. Ha sido una experiencia, si quieres que te lo diga, hermosa, hermosa. Y mientras más lejos está el sitio que visito de Miami o de Caracas, los encuentros son mucho más emotivos, porque la gente se siente que está lejos, y cuando uno va, y no hablo por mí solo, sino hablo por todos los artistas, los cantantes, los músicos, los humoristas que van, la gente se emociona, porque dice, caramba, es como sentir el país cerquita ahora, ¿ves? Por toda la cantidad de recuerdos. Por eso es que yo no sé si los demás hacen esto, pero si no lo hacen, están desperdiciando una oportunidad maravillosa de vivir la venezolanidad fuera de Venezuela y de sentir que realmente como emigrantes somos importantes y seguimos siendo importantes para nosotros, para nuestros compatriotas, de mantener vivo ese hilo que nos une a todos. Y que haciendo honor a la canción No te pueden apagar, ese hilo está lleno de bombillos que están encendidos todo el tiempo. Entonces, yo creo que es un aporte de uno cuando va a visitar a esas comunidades de venezolanos que pagan una entrada para ir a verlo a uno, quedarse con ellos a conversar y a integrarse. Y no te digo la cantidad de amigos que tengo en todas partes, que eso es lo más bonito, de paso. Sí, sí, la gente lo aprecia. Sí. Yo la última vez que estuviste en Madrid quise ir a verte, pero ya no había entrada, porque el espacio era pequeñito aquí en el Café Berlín. No, oye, pero, bueno, la próxima, sí. De hecho, por la pandemia, suspendimos 2 Madrid. Uno a finales de marzo, con Alexis Peña y con Miro Delgado, el cantante de Pentágono y de Témpano, y otro con Frank Quintero, que teníamos a finales de abril.
Vale. Bueno, a ver cuándo puedo verte. Pero bueno, nada, Mira, Pedro, muchísimas gracias, de verdad que agradecido, honrado, la gente aquí te ha dejado muchos mensajes de afecto, amor, admiración, compañeros muchas tuyos. gracias. Y como te advertía cuando te hacía la invitación, nos gusta cerrar el taxi con una propina a consideración del invitado, la gente lo aprecia mucho, la gente Del 10%, ya, disfruta. déjame buscar la guitarra, espérate, si Dale. me tengo que quitar los audífonos porque en el cable no me llega. Aprovecho aquí, dale. Bueno, mientras Pedro busca la guitarra, saludamos a los anunciantes Teque Factory Madrid, Tequeños Tradicionales, Tequeños de Vanguardia. Visiten su página web tequefactory.com y en la Gran Caracas, Ibéricos Caracas, delicias ibéricas en la capital. Vamos a ver. Pues ya que estamos, ya que estamos hablando de cuñas, ¿vale? Aprovecho para decirte que finalmente logré consolidar, además hay algunos discos que están en Spotify, otros no, unos están en Apple Music, otros no, hay otros que están en Pandora, otros no, pero hay una página en la cual pude consolidar todo mi material editado como solista, que es Bandcamp, Band de banda y Camp de campo, Bandcamp, buscan ahí, de hecho creo que es pedrocastillo.bandcamp.com y ahí pueden... Oye, ¿sabes qué sería una gran propina? No sé si la memoria te lo da. ¿Tú recuerdas el hilo de ciudades de la cuña de Telcel? Ah, no, no. No, tendría que escribir. Eso fue leído, era un guión. Okay. Fueron 45 ciudades en 15 segundos y medio. Sí. Okay. Pero si quieres, mientras yo canto, tú anotas algunas ciudades y me las mandas por... No te preocupes. Mira, lo que quieras, no sé, lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, como el que da la propina soy yo. Y en estos días me llamó DJ Afro, Cheo Pardo, de Ex Amigos Invisibles, que está haciendo un proyecto muy, muy bonito de regrabar algunos éxitos de artistas venezolanos, hacer él el arreglo y ponerlos en su Patreon. Me contactó, quedamos en hablar hoy, pero no hemos conversado todavía, y me preguntó ayer, ¿qué tema quieres que haga tuyo? De Aditus tuyo. Entonces, bueno, le dije, mira, si es de Aditus, yo creo que Victoria, a lo mejor pudiera ser. No, pero a lo mejor uno tuyo. Entonces, si él decide hacer uno mío, en primer lugar le voy a sugerir que haga que se llama Por Analogía. Voy a tocar un pedacito. Como el doctor a su teoría, como la ley a su señoría, que no daría yo por verte mía. Eres las alas de mi avión, eres la aguja de mi reloj, y me doy cuenta que como tú no hay dos. Te necesito como la cuerda a la guitarra, como un café a cualquier... Te perdimos. Aló. Nada, te perdimos. No se oye. Nope. No te oigo. No. Nada. A ver aquí. Se cortó. Ah, ¿sabes qué puede ser? Ya te digo. Debe ser que la tienes... No. Debe ser el que la corta el derecho de autor. Ha pasado antes. Dale. Vale. Bueno, a ver
ver si Pedro vuelve a conectarse. No sé si sea el tema de derecho de autor que a veces identifica las canciones y las corta. Vamos a ver. ¿Escuchas? Ahí, Pedro, ahora sí. ¿sabes qué puede ser? El tema de derecho de autor, que la identifica el algoritmo y la corta. Me pasó con Giordano. Pero esa no sé, esa canción es mía, mía, mía. no sé, a lo mejor la tiene registrado por allí. A ver, que está protegida. Por aquí me dicen también por el texto que eso pudo pasar. No lo sé. Bueno. Ese tipo. No creo, yo he cantado de todo por aquí, nunca me había pasado. Bien. Vale. ¿Dónde me quedé? Casi llegando al coro. En el coro, ¿verdad? Te necesito como la cuerda a la guitarra, como un café a cualquier mañana, como mis brazos a tu anatomía. Te quiero por analogía. La 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 la, la 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 la, la la la. Oh, Como un perdón persigue un pecado, como 360 grados, yo te busco por todos lados. Como la nave a su capitán, como la diosa desde su altar, yo soy lava que viene desde el volcán. Te necesito como la cuerda a la guitarra, como un café a cualquier mañana, como mis brazos a tu anatomía. Te quiero por analogía. Parece mentira que el tiempo tenga paciencia, que esté presente tu ausencia, es que te extraño más allá de toda ciencia. Te quiero por analogía. Te quiero por analogía. Hay algo eléctrico entre tú y yo, que no sabemos cómo apareció. Hay algo eléctrico entre tú y yo. Cada minuto te hora que pasa. No te vayas ahora. Hello, Victoria. Regresa. Y aquí me voy en mi taxi con mi amigo Eduardo. Ha sido un viaje maravilloso, recorriendo ese tiempo que vivimos, porque no hay como recordar, y para recordar hay que crecer, porque los niños no recuerdan. Y esa es la ventaja de ser ya mayorcito, que hay muchas cosas que recordar, y en mi caso solamente pido salud para poder seguir tocando, viajando con Polar. Uno nunca se imaginó que ese concepto iba a trascender de esta forma. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad, maravilloso. Tienes aquí la admiración de toda la gente que te sigue. La gente feliz escuchándote, y bueno, aquí muy, muy honrado y agradecido por esta conversación. Tienes mi admiración, mi respeto a tu trayectoria, a tu trabajo, increíble. Entonces, muy bien, tienes aquí la admiración es mutua, querido Eduardo. Gracias de verdad por este rato que me has hecho pasar. Espero que la gente que se conectó lo haya disfrutado. Y me parece que sí, sospecho que sí. Nos vemos pronto en Madrid, apenas pase toda esta locura. Mándale un fuerte abrazo a ese amigo común que llaman Saúl Vera. ¿Cómo no? Nos hizo el puente. Al máster, seguro. Claro que sí. Entonces, fuerte abrazo, y aquí te despido para despedir el taxi. Chao, pues. Adiós. Un abrazo, Pedro.
Cuídense, adiós.